Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos al canal de Cuentas OK, en donde les tenemos preparados esta plática que la verdad es que surgió porque nos han estado pidiendo muchísimo a través de la comunidad, a través de varios mensajes, y hoy vamos a platicar de la transformación digital de las finanzas, de las tendencias actuales, de las tendencias futuras. Sí que va a estar un poquito más enfocado en México, que normalmente de lo que hablamos, porque Cuentas OK, como saben, es una plataforma mexicana que opera por el momento únicamente en México, pero lo que vamos a platicar hoy es relevante para toda la región y para todos en el sentido de tendencia, en el sentido de cómo, hacia dónde van las cosas y por qué van las cosas. Y bueno, me da muchísimo gusto estar con ustedes hoy platicándoles de lo que más me apasiona en la vida, que es las fintech, la transformación digital de las finanzas, que al final del día lo expresamos como fintech. Y como saben, y si no lo saben, se los platico, México se ha vuelto el centro de fintech en Latinoamérica y ciertamente uno de los polos a observar por todo el mundo. La cantidad de inversión, como lo vamos a ver ahorita en la presentación, que se ha manifestado en México en los últimos meses. Hola, Yasmín, ¿cómo estás? Por cierto, voy a hacer esto muy participativo, entonces todo mundo que quiera poner un comentario, participar, interrumpirme, no se trata de que les dé yo un discurso, un monólogo, se trata de que tengamos una plática. O sea que, Yasmín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida al stream del día de hoy. Y pues estoy emocionadísimo porque, como les decía, todos los astros se están alineando para que Latinoamérica juegue Íñigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Juegue un papel central en lo que es fintech en todo el mundo. Hola, Rodo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Desde Chihuahua, órale. Qué buena onda. Hola, Luis Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué buena onda tenerlos a todos ustedes por aquí. Repórtense, no me importa que el chiste es tener una conversación, no que yo me quede platicando aquí solito. Bueno, sí traigo una presentación porque no quería divagar 50 minutos por todos lados sin llevarlos en una narrativa que tenga sentido. Tengo aquí a mi equipo de Cuentas OK, que me va a apoyar manejando la presentación el día de hoy para que yo me pueda concentrar en escucharlos ustedes y en platicar. Entonces, a ver, equipo, ¿por qué no ponemos la primera slide por ahí? Bueno, como les decía, hoy vamos a platicar de la transformación digital de las finanzas y algunas de las tendencias que vemos que se están marcando hoy y que van a marcar en el futuro. Y creo que esto es muy relevante. Un poquito de mí, vámonos a la próxima. Yo soy cofundador de Cuentas OK. El otro fundador de Cuentas OK es Roberto Bargagli, él es el fundador técnico de Cuentas OK, pero he fundado otras empresas, soy cofundador también de Cloudrtank, una consultora precisamente en transformación digital, que no es donde ocupo mi tiempo para nada, no es mi negocio es Cuentas OK, pero quería decirles que soy emprendedor, digamos, he tenido experiencia emprendiendo, y después de una muy larga carrera en el mundo corporativo, en donde en más de 20 años de carrera corporativa pasé por empresas como Microsoft, después Google en sus inicios. De hecho, ahí hice una carrera muy interesante. Y finalmente mi última chamba corporativa fue en Grupo Expansión. Entonces he tenido mucha oportunidad de ver de todas las escalas, desde la escala de emprendedor, desde la escala de corporativo, ¿no? De los temas que les voy a platicar el día de hoy, y creo poderles ofrecer una perspectiva bastante abierta. Hola, María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Maribel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por todos sus comentarios. Seguimos aquí en vivo. Gracias a Cuentas OK por facilitarnos todo y poder estar aquí platicándoles el día de hoy. Bueno, y ahora sí a lo que nos truje. Hoy les vengo a platicar de cómo vemos la transformación digital de las finanzas. Y fíjense que transformación digital es un término súper sobado. Últimamente todo mundo está hablando de transformación digital. Para que se den idea, IDC el año antepasado hizo y esto es antes de la pandemia, hizo un estudio en donde encontró que 9 de cada 10 CEOs hablaron de transformación digital en su junta de consejo. Sin embargo, ese mismo estudio reveló, hola Yasmín,
Dice, la transformación digital en las finanzas requiere hoy en día de las nuevas tecnologías. Exacto. Eso es justo lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, como les decía, el estudio dice que estas mismas empresas, ¿no? No podían definir bien lo que era transformación digital. Entonces vamos a empezar rápidamente por definir qué es transformación digital. Transformación digital es cualquier proceso que toca tres áreas de la empresa. Toca el talento o la gente, toca el modelo de negocio como motor de cómo funcionan las cosas y toca, como lo decía Yasmín, la tecnología. Esas son las tres áreas, los tres conjuntos de cosas que toca la transformación digital. ¿Para qué las tocamos? ¿Para qué jugamos con ellas? Para digitalizar lo más posible estos procesos y llegar a objetivos de crecimiento y objetivos de negocios lo más rápido posible, cumpliendo las expectativas de nuestros clientes. Eso hace la transformación digital. Entonces, cada una de estas experiencias que vivimos allá afuera que decimos no se siente correcta, por ejemplo, las más comunes en el mundo de las finanzas son los bancos, ¿no? Los bancos hasta hace muy poco ni siquiera tenían buenas bancas digitales, ¿no? Con buenas apps en las que nosotros pudiéramos interactuar en tiempo real, ¿no? Y hacer cosas tiempo real 24/365. Esto es algo bastante reciente. Y esa es la transformación digital que han seguido los bancos, es precisamente jugar con su talento la gente que dirige los bancos y que hace la realidad la banca, ¿no? El modelo de negocio, como nosotros hacemos negocio con ellos y viceversa, ¿no? Y por último, ¿qué tecnología ata a estos dos para darnos nuevas experiencias, para darnos nuevas oportunidades de hacer negocios en ese ecosistema? Eso, en términos generales, es la transformación digital y bajada al mundo de las finanzas, esa sería la transformación digital de las finanzas, ¿no? Y fíjense que aquí tocan básicamente, nos hacen, gracias. Entonces aquí, cuando hablamos puntualmente de la transformación digital hacia el 2022 y de cómo jugar con este conjunto de tecnología, modelo y negocio y personas, tenemos que estar muy atentos de algunas cosas. Primero, de que probablemente nuestro negocio, el negocio que tenemos el día de hoy, no acabe siendo el negocio que va a ser el día de mañana. Nos vamos a tener que reinventar. Y esto para los que vivimos en México fue un shock ver cómo compañías gigantes como Cinépolis y Cinemex, que tenían completamente el mercado entendido y atado, empezaron a tener severos problemas debido a que pues no había clientes y tuvieron que acabar cerrando muchas salas. Y esto le ocurre a un negocio cuando por mucho tiempo no se reinventa. Entonces hay que reinventarnos y esto genera nuevos negocios y nuevos ingresos. Y por último, generar estas nuevas experiencias cambia la dinámica que tenemos con los usuarios allá afuera. Y si no cambia la dinámica que tenemos con los usuarios allá afuera, no nos podemos reinventar y por lo tanto no puede haber transformación digital, la que sigue. México en muchas cosas no es un ejemplo de transformación digital, desgraciadamente, y Latinoamérica en muchas cosas no es un ejemplo de transformación digital, desgraciadamente, pero en lo que se refiere a finanzas, sí que lo es. Y cuando muchas personas llegan y me preguntan cosas como, Gonzalo, ¿quién es el unicornio en México? Cuando nos referimos a los unicornios en el mundo de la tecnología, nos referimos a compañías que tienen el potencial o que ya valen más de $1 billón, $1,000 millones, ¿no? Entonces, cuando llegan y conmigo me dicen, oye, Gonzalo, ¿cuál es el gran unicornio mexicano? Hasta hace muy poco yo les decía, el gran unicornio mexicano es el SAT, y gracias a la factura electrónica. ¿Por qué? Porque el proyecto de factura electrónica en México lleva ya 14 años, pero es verdad que no fue hasta 2018 cuando se empezó a aplicar cabalmente la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, y el del 2014 cuando se hizo obligatorio el uso de las facturas electrónicas. Y es cierto, como dice Yasmín, muchas empresas no estaban preparadas para el nacimiento de la factura electrónica de manera legal en México. De hecho, por eso nace Cuentas OK, porque nos dimos cuenta que había una pieza esencial que iba a ocurrir en muchos mercados de Latinoamérica, pero ciertamente en México, y que esa pieza se iba a llamar factura electrónica. Y que todas las transacciones que ocurrieran de manera legal en nuestro país entre una empresa y otra iban a tener que llevar este documento digital llamado factura electrónica. En México lo llamamos CFDI, como está enfrente de ahí. Y yo les pregunto a ustedes, ¿saben cuántas
facturas electrónicas va a hacer México este año? Échenle un número los que están en el chat. Imagínense un número y después multiplíquenlo por 10 y dénmelo, ¿no? Y no van a poder creer el número. Pero el número estamos hablando de más de 140,000 millones de facturas electrónicas que va a hacer México este año. Eso le da más o menos 2,5 vueltas al PIB todos los meses, y es por mucho el sistema de facturas electrónicas más grande que hay de este lado del mundo. Probablemente el único que nos compita en Latinoamérica es Brasil. Los países que en Latinoamérica que ya están haciendo factura electrónica son Brasil, Colombia, Chile, Perú, Argentina y México. Esos son los 6 países que están haciendo factura electrónica en el mundo. Entonces, cuando ven estos números, cuando ven que lo que ha creado el SAT le da 2,5 vueltas al PIB todos los meses, cuando ven que vamos a hacer 140,000 millones de estos documentos, que me atrevería a decir son de los documentos más oficiales que existen en México, y al rato van a ver por qué nos permiten hacer muchísimas cosas con ellos, pues estamos hablando que nuestros mercados ya están en una ebullición de transformación digital en las finanzas. Ya estamos ahí en el epicentro. Ya no nos queda de otra más que aprender a cómo controlarlo y cómo sacarle el mejor provecho. ¿Para qué? Para que nuestra empresa llegue a los objetivos de negocios que queremos que llegue. Ese es el chiste. La que sigue. Entonces, como consecuencia de esta ebullición que les acabo de platicar, y por supuesto de la pandemia, no podemos obviar eso, en México hoy ha habido 69,000 millones de dólares transaccionados por fintechs. Déjenme repetir ese número porque es verdaderamente impactante. 69,000 millones de dólares han sido transaccionados por fintechs en México. Solamente Cuentas OK tiene más de 300 millones de dólares ya transaccionados en México. Solo Cuentas OK. Imagínense todo el demás ecosistema, el poderío de transacciones que forman, ¿no? Tenemos un crecimiento anual en el sector en transacciones de 17,3% y hoy hay más de 640 fintechs operando en México. Habría que decir que la gran mayoría de ellas, en lo que llamamos en México una licencia fintech otorgada por la ley fintech. Y esto se debe a 2 fenómenos normalmente. Se debe o a que no necesitas una o a que sacarla todavía es un proceso muy arduo y difícil, y algunos siguen atorados en el proceso, algunos cuantos ya están saliendo del proceso, y cuando salen del proceso, pues por supuesto lo anuncian con bombos y platillos, porque es algo muy importante ser reconocido ante la ley mexicana como un operador financiero, ¿no? El 60% de los mexicanos mayores de 15 años no tienen cuenta bancaria, y esto es brutal. Es brutal que la economía número, creo que somos 13 o 14 del mundo, sencillamente no tenga el 60% de su economía bancarizada. Y esto hay 2 formas de verlo, ¿no? Como el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. El vaso medio vacío lo que nos dice es que pues aquí no hay mucho que hacer, y que la gran mayoría de estos mexicanos no van a querer entrar al sistema financiero formal tal cual, ¿no? El vaso medio lleno, que es como nos gusta verlo en Cuentas OK, y es como vemos nosotros la región y particularmente México, es que hay una oportunidad de crecimiento gigante. Y la razón por la cual el 60% de los mexicanos de mayor de 15 años no tienen una cuenta bancaria no se debe a que no la quieran, se debe a que no tienen acceso sencillo a ella. Y para eso estamos las fintechs. Ahí está la transformación digital de las finanzas, ¿no? Justamente en encontrar la experiencia adecuada con la tecnología adecuada y el modelo de negocios adecuado, hecho por el talento que entienda este problema y que lo presente a los usuarios. Y los neobancos son un gran ejemplo de esto en México. Ya empezamos a ver cómo, sin necesidad de tener una licencia bancaria y operando muy similar a como opera una institución bancaria, generan la suficiente confianza y generan la suficiente solidez, digamos, allá fuera del consumidor, para que nos atrevamos a abrir cuentas bancarias con estos neobancos que están saliendo allá afuera, que no es la banca tradicional. Y en FinTech estamos convencidos que la unión entre la banca y el mundo de FinTech es lo que va a hacer verdaderamente la diferencia viendo hacia allá
adelante. Entonces no son bancos solitos, no son las fintech solitas, ¿no? Es el conjunto de todos apoyando a que este 60% de mexicanos que hoy no están formalizados en el sistema financiero se formalicen en el sistema financiero. Es muy prometedor con los números que vemos, tanto en transacción como en números de fintechs, ¿no? Es muy probable que la podamos lograr muy, muy pronto, mucho más rápido de lo que nosotros creíamos. Y en México ya se empiezan a ver unicornios que si bien no son meramente del sector de fintech, sí que están altamente soportados por el sector de fintech. Por ejemplo, Kavak no podría hacer todo lo que hace sin un montón de fintechs atrás que le ayudan a hacer lo que le ayudan a hacer. Entonces, las fintechs son una consecuencia natural de lo que está pasando en la transformación digital de las finanzas. Y las veremos más y las veremos más multiplicadas y cada vez tendrán un uso más cercano a la gente. Yo, cuando veo los números de cuentas OK particularmente y veo nuestro crecimiento, me doy cuenta como sí es un juego de aguantar al mercado. No somos plataformas que de un día para el otro se vuelven estándares allá afuera. Tienes que trabajar mucho con el mercado, pero conforme vas creciendo con él y conforme las necesidades que tú resuelves se vuelven una realidad en el mercado, entonces las cosas caminan muy, muy diferente. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué problemas resuelven las fintech? La realidad es que cualquier problema financiero que se puedan imaginar. Los que más estamos viendo son medios de pagos y transferencias que han crecido como no tienen una idea en México y en toda Latinoamérica. En México se han prácticamente duplicado las transacciones en línea, lo cual es un dato brutal. En infraestructura de servicios financieros, es decir, cuando te mueves a la nube, no tienes que tener todos tus gastos que están metidos dentro de tu oficina en servidores y demás. Y francamente vemos una mejora en la calidad del servicio y en la experiencia radical. En cómo dar créditos, yo soy muy impresionado de RappiPay y cómo te puede dar una tarjeta ya completamente en línea. Y son tarjetas que no tienen poco crédito, tienen líneas de crédito de 50 y 100 mil pesos. Muy interesante, ¿no? Soluciones financieras para todo tipo de empresas, contabilidad y gestión financiera como Cuentas OK, que les voy a platicar un poco más de eso más adelante, pero que se están volviendo claves para un país que sostiene a más de 3 millones de pymes y que estas pymes no tenemos el acceso a recursos ni humanos ni bancarios a veces para resolver problemas que tenemos que resolver hoy para tomar control de nuestras empresas hoy. Entonces, pensando justamente en eso, un gran problema que están resolviendo las fintechs son las soluciones financieras que están alrededor de contabilidad y gestión financiera y administración financiera. Y finanzas personales y asesoría financiera, ¿no? Que es algo que en Latinoamérica hay muy poca cultura, en México ciertamente no es la excepción, hay muy poca cultura de finanzas personales y asesoría financiera, y es un lugar en donde las fintechs pueden venir a hacer un cambio gigante, ¿no? Y viéndolo desde un punto más macro, ¿no? Pues ayudamos a los mercados financieros, ayudamos en áreas como el crowdfunding, modernizamos industrias como la de las aseguradoras, ¿no? Con InsurTech, cambiamos la percepción de cuál es la moneda con criptomonedas y cómo viaja esa transacción a través de un soporte como el de blockchain. Y creamos entidades financieras altamente disruptivas que cambian la experiencia de los usuarios, ya sean empresas o consumidores finales. Y al hacer esto, cambiamos para siempre la historia de las finanzas. Una vez que y eso lo sabemos perfectamente bien en Cuentas OK, una vez que una empresa empieza a usar una plataforma como la de Cuentas OK, nunca más regresa a lo que estaba ahí para ellos. La que sigue. Entonces, cuando hablamos de digitalización en la gestión financiera, el 80% de las empresas en Latinoamérica, y México una vez más no es la excepción, sufren o de problemas de contabilidad defectuosa. Me da mucha risa cuando hablo con empresas, con clientes nuestros, le pregunto, oye, ¿qué tan buena relación tienes con tu contador? No, buenísima. ¿Cuántas veces lo ves al año? Una. No, pues eso no es una relación buenísima con alguien que es tan clave para tus procesos financieros, ¿no?
¿Qué más le pasa a las empresas en todas partes del mundo? Errores humanos, ¿no? Usamos miles de tablas de Excel que pasan por humano, que pasan por otro humano, que pasan por otro humano. Esto hace que cometamos miles de errores. En el mundo de tesorería es muy común hacer dobles pagos, dobles cobros. Es un relajo después componer esos dobles pagos y dobles cobros. Además, quita muchísimas horas, hombre, a hacer todo esto. En Latinoamérica tenemos más o menos entendido que las empresas, sobre todo las medianas y las pequeñas, invierten entre 8 y 12 días hábiles para poder hacer correctamente la tesorería de su empresa. Y en la gran mayoría de estas empresas no están hablando más de 20 o 30 pagos al mes y 20 o 30 cobros al mes, ¿no? Imagínense cuando son exitosos y pasan de 20 a 200 o a 300 cobros o pagos al mes, pues se vuelve insostenible, ¿no? Y también el 80% de las empresas sufre por problemas para realizar o recibir pagos. Es por eso que en el concepto anterior veíamos cómo pagos y cobranza es un punto súper importante en crecimiento para las fintechs, ¿no? Entonces, ¿para qué se requieren soluciones? Para facturar, para llevar tu administración, lo que en Estados Unidos llaman el bookkeeping, ¿no? Para la contabilidad, para hacer pagos y para hacer cobros. Y pues no hay ninguna sorpresa cuando les digo que Cuentas OK cubre con todas estas áreas, ¿no? Porque lo que queremos es ser un lugar en donde ocurra toda la transformación digital de las finanzas de tu empresa, en un solo lugar. En este caso en Cuentas OK. Entonces, hay muchos problemas a resolver. Las fintechs lo están empezando a hacer relativamente bien y estamos empezándonos a acercar relativamente bien a cómo solucionar estos problemas, y el consumidor por fin está despertando. Yo les diría, la pandemia fue un acelerador gigante de esto. Está despertando a entender que no puede seguir haciendo las cosas como las hacía a mano y desorganizadamente, porque si no, las empresas fracasan. De hecho, el 80% de las empresas en México fracasan precisamente por estos problemas de los que sufren las empresas, que en Cuentas OK estamos tratando de resolver. La que sigue, por favor. Entonces, como les decía, Cuentas OK lo que pretende es ver esta problemática y generar un producto que en un solo lugar podamos pagar, cobrar y automatizarte todos los cobros y todos los pagos. Tomamos las facturas electrónicas directo del SAT, las analizamos, te las validamos, nos aseguramos de que no estén en listas negras, de que no estén en los RFCs en cuestión de esas facturas en peligro de transacción contigo, ni las facturas mismas estén en peligro en transacción contigo. Y una vez que hacemos todas estas validaciones y sincronizamos toda tu documentación con el SAT, te interpretamos todas las facturas para que puedas ver cuentas por cobrar, cuentas por pagar y cuentas por reembolsar en un solo lugar, y podemos hacer que se integren tus cuentas de banco para que convivan en este mismo aplicativo. Entonces, tendrás tus cuentas por cobrar, tus cuentas por pagar, y tendrás tu estado de cuenta bancario para saber cuánto dinero tienes para pagar todo esto. Y este control es muy importante para administrar correctamente tu empresa, sobre todo los flujos de capital. Y por último, tenemos un facturador en donde puedes emitir y timbrar de fácilmente cualquier tipo de documento fiscal. Por supuesto, los FDI 3.3, pero también tenemos otros documentos que puedes hacer ahí. Y con eso le damos a la empresa una tesorería virtual en la nube conectada a las cuentas de banco, para que en un solo lugar, eso que tomaba de 8 a 12 horas hábiles, se pueda hacer literalmente entre 10 y 20 minutos en sesiones, una o dos veces al mes, ¿no? Todo de forma automática y liberando al ser humano de toda la carga que trae. Y lo que más me encanta platicar de Cuentas OK es que somos el puente entre la factura electrónica y la banca electrónica. Somos un puente muy sólido entre estos dos mundos que te permite administrar todo. Esto es transformación digital de verdad para tu empresa, de verdad que de una forma muy accesible. La que sigue. Y para ejemplificarles lo que hacemos en Cuentas OK, quiero echar a andar este videíto que pues enseña un poco de lo que hacemos. Corre video. Hola, somos Cuentas OK y vamos a ayudarte a ahorrar dinero, tiempo y recursos en la administración financiera de tu empresa. Unimos lo mejor de la banca y la facturación electrónicas en una poderosa plataforma. Con Cuentas OK, sincroniza, paga, emite y cobra tus facturas en un solo lugar,
Sincroniza con el SAT todas tus facturas emitidas y recibidas. Paga todas las facturas que quieras con una sola orden de pago. Emite facturas fácilmente y replica las antiguas. Cobra y concilia automáticamente. Además, con Cuentas OK también puedes descubrir si clientes o proveedores están en la lista negra del SAT, emitir complementos de pago de manera automática, obtener servicio al cliente y capacitaciones 100% personalizadas. Tenemos planes y soluciones para todo tipo de empresas. Entra a cuentasok.com, conoce nuestros planes y prueba el que quieras un mes por solo $1. Gana confianza en tu gestión financiera. Gana con Cuentas OK. Pues eso es Cuentas OK exactamente, ¿no? Como pueden ver, en un solo lugar resolvemos todo el problema de administración de tus empresas. Y eso es lo que hacen las fintechs, poner tecnología en la punta de los dedos de las empresas a costos muy accesibles, con plataformas muy fáciles de usar para resolver problemas a grande escala de empresas de verdad. Como les decía, ya hemos validado más de 2 millones de documentos, hemos transaccionado más de $300 millones. Tenemos literal millones de pesos ya cobrados en la plataforma. Somos una solución muy, muy fácil de absorber, de implementar y de usar para cualquier tipo de empresa que haya allá afuera en el mercado, la que sigue. Entonces, ¿cuáles son las tendencias para los negocios viendo hacia adelante, ¿no? Y esto es basado en un estudio de IDC que acaban de liberar hace relativamente poco. Estas son las grandes tendencias que nos deberíamos estar fijando todos, ¿no? Lo social se vuelve un agente de cambio muy importante y eso quiere decir que nos debe de importar hacer negocios, pero nos debe de importar más cambiar el ecosistema que nos rodea de manera positiva. Aquí como agente social no me refiero a las plataformas sociales, me refiero a verdaderas acciones en la sociedad que cambien a mejor el ecosistema en el que vivimos. Y eso es algo que importa muchísimo. Por ejemplo, en Cuentas OK estamos terriblemente preocupados por democratizar las finanzas para que todo el mundo tenga acceso a créditos, para que todo el mundo tenga acceso a pagos y cobranza sencillo y automatizado. Y esto no es nada más porque queramos hacer dinero, es porque sabemos que le vamos a cambiar la vida a millones de empresas mexicanas, ¿no? Y para eso, por supuesto, sabemos que allá afuera las tendencias es que ya no pagas una suscripción y se acabó, ¿no? Pagas de diferentes opciones y de diferentes maneras conforme vas usando el producto y Cuentas OK es algo que contempla, ¿no? Tenemos opciones personalizadas, vas pagando conforme vas consumiendo tus recursos y aunque sí existe una renta que es fija, somos muy flexibles para que tú vayas creciendo tu empresa y creciendo la plataforma al mismo tiempo sin requerirte más recursos de los necesarios antes de tenerlo, ¿no? Otra tendencia clara de negocio es que tenemos que conocer más a nuestros consumidores. Y la palabra consumidor es muy agresiva. Necesitamos conocer más a las personas que están necesitando nuestros productos, ¿no? Y eso lo hacemos con analíticos de nuestros clientes. Todos los que me están escuchando allá afuera como empresas, todos lo vamos a tener que hacer. Si no empezamos a usar data para mejorar nuestro negocio y mejorar la vida de nuestros usuarios, nos vamos a quedar muy cortos de la promesa que nuestro producto o servicio le puede ofrecer a los usuarios allá afuera. O sea que es importantísimo clavarnos en conocer a las personas con las que estamos haciendo negocios y esto lo hacemos a través de data y analíticos que nos ayudan a entender no el big data, ¿no? Sino el little data que nos dice quién es ese cliente, cómo se comporta, qué es lo que necesita, cómo le resuelvo un problema, ¿no? Y también tenemos que hacer nuestras plataformas más divertidas. Tenemos que gamificarlas para que no nada más se trate de una interacción con una plataforma, sino que sea una interacción satisfactoria con esa plataforma, que tenga ganas de regresar a ella, aunque sea para hacer cobranza y pagos, pero regresar a ella. Y esas son tendencias muy claras que estamos viendo allá afuera en los negocios y que tenemos que empezar a pensar cómo implementarlas dentro no importa qué me dedique, es parte de la transformación digital que tiene que existir dentro de mi negocio. Y por supuesto, finanzas no se va a salvar de esta transformación digital. Es parte de lo que tenemos que hacer todos, la que sigue. Otras tecnologías que van a impulsar el mundo próximamente es automatización de todo tipo de procesos, por eso la importancia de las fintechs en México, por eso la importancia de la transformación digital de las finanzas, porque al automatizar esos procesos liberamos el verdadero potencial de nuestras empresas, ¿no? El Internet de las cosas, que es algo
que se viene durísimo, que toda la data va a estar abierta, interconectada, y el Internet de las cosas va a jugar mucho más de lo que nosotros creemos en cómo interactuamos con esas experiencias financieras en el futuro, ¿no? Blockchain para asegurar los libros contables. Créanme que la gran mayoría del mundo financiero no creo que se pase en los próximos años a Bitcoin, pero cómo guardamos la información y cómo pasamos la información de un lado al otro, sí que se va a guardar en sistemas tipo blockchain. Y es la importancia de conocerlos y de implementarlos dentro de nuestras empresas como parte de la transformación digital financiera de nuestras empresas. ¿Y cómo implementamos inteligencia artificial para ser más inteligentes en cobranza, en pagos, en manejo de flujos de capital, en inversión, en crédito? Por supuesto que hay una transformación digital muy, muy profunda que viene de la inteligencia artificial, cómo lo usamos, cómo lo implementamos, y no lo podemos obviar. La que sigue, por favor. Como les decía, la data y la seguridad van a jugar un papel fundamental en la transformación digital de las finanzas. A mí me encanta decir que la data es el nuevo petróleo. Y las fugas de este oro se deben de evitar. Entonces, algo que en Cuentas OK estamos ciertamente muy preocupados y que es parte de la transformación digital de las finanzas en todo el mundo, es asegurar esa data para que queden los clientes, los consumidores en un lugar sumamente seguro, donde saben que su data está bien cuidada, saben que no va a haber problemas en el futuro, y viven sus finanzas digitales con la misma seguridad que viven su vida análoga en todos los sentidos. Entonces, en este mundo de fintechs, en este mundo de bancos digitales, hay que tener mucho, mucho cuidado con la data. Esa es parte de la transformación digital que tienen en finanzas, que tienen que tener todos nuestros negocios. Nos tenemos que cuestionar qué tan seguro está este activo que acabamos de descubrir y que tiene un gran potencial hacia allá adelante. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo es el futuro? Pues el futuro es muy interesante en el mundo de las finanzas. Está avanzando muchísimo. Lo que pensábamos que iba a ocurrir probablemente en 5 años va a ocurrir en 1. Lo que pensábamos que iba a ocurrir en 1 va a ocurrir en semanas. Y tenemos que prepararnos, ser valientes para afrontarnos a estos retos gigantes que se nos vienen en el mundo de las finanzas. Tenemos que ser osados, como nunca, osados a probar nuevas plataformas, nuevas tecnologías. El mundo del fintech para nuestras empresas es interesantísimo. Todos los procesos que podemos meter con plataformas que están literal en la punta de nuestros dedos, y las podemos empezar a incorporar para maximizar el potencial que tenemos todos, y está ahí guardado esperando a que lo abramos, ¿no? Y hagamos una empresa completamente diferente a la que tenemos hoy. Y tenemos que ser ágiles. Y para eso tenemos la gran oportunidad de tomar esta transformación digital de las finanzas y aplicarla a nuestras empresas. Los corporativos tienen muchas ventajas sobre nosotros, tienen más capital, tienen más gente, tienen muchas ventajas para nosotros, pero no tienen necesariamente esa habilidad a ser ágiles con la velocidad que nosotros la tenemos. Y es algo que los quiero invitar a que reflexionen para que se vuelvan tremendamente ágiles. La que sigue. Y pues ahorita me voy a quedar unos minutos más para platicar con ustedes, pero la transformación digital de las finanzas en Latinoamérica está viviendo uno de los puntos más apasionantes de su historia. Estamos viendo, sobre todo desde la pandemia, una aceleración brutal en transacciones, brutal en uso y en automatización de finanzas de las empresas. México está siendo un motor muy importante de este cambio y no tenemos tiempo como empresas para pararnos a pensar si nos subimos o no nos subimos al tren. Nos tenemos que subir a este tren, no queda de otra. No sé si alguien está por allá afuera y tiene alguna pregunta, quiere interactuar un poco con nosotros. Sí, la seguridad, Yasmín, de los usuarios es fundamental. Es uno de los temas que más me preocupa
en lo personal y más me preocupa como cuentas OK, ¿no? El tema seguridad en fintech y en transformación digital de finanzas es equivalente a el futuro de estos productos y de estas plataformas. Si le fallamos a los usuarios en seguridad, les fallamos en todo. Sí, en todos los sectores, coincido contigo, en todos los sectores de la transformación digital y afín. Pero cuando se trata de tus finanzas y de tu seguridad económica, es absoluta, estás poniendo todo en la línea, ¿no? Y eso significa que pues tenemos, las fintechs tenemos una responsabilidad por asegurarnos que esa seguridad sea como nunca. En Cuentas OK tenemos además la suerte de que uno de nuestros socios es Grupo Financiero Monex, ¿no? Y eso nos ha obligado a siempre tener el estándar de seguridad que tiene un banco, que es el más alto estándar de seguridad allá afuera. Entonces, yo sí me llevo todas las noches una gran responsabilidad a la cama, en la cabeza, pensando cómo le hago mañana para adelantarme a estos desgraciados que están tratando de obtener la data de mis usuarios, ¿no? Y vivimos con los estándares más altos de seguridad. Luis Enrique pregunta, ¿hay alguna empresa que diga estoy muy chiquita para hacer esto? Ninguna, Luis Enrique. Todas las empresas, sin importar el tamaño, van a pasar por una transformación digital de sus finanzas. De hecho, ya la pasaron, porque si eres una empresa, ya tienes que hacer factura electrónica hoy. Y si eres persona física con actividad empresarial, si te la requieren también. Entonces, definitivamente no hay una empresa suficientemente chica para entrar a la transformación digital de las finanzas. Y puntualmente hablando de Cuentas OK, no hay empresa chica ni empresa grande para Cuentas OK. En Cuentas OK tenemos desde las empresas más grandes del mercado que se pueden imaginar hasta las más chiquititas que vienen empezando y quieren empezar a hacer bien las cosas en finanzas. María dice, aún es tema muy temeroso para los usuarios por ignorancia y esto ha frenado mucho a las fintech. Es correcto. Yo siempre cuando me preguntan, oye, ¿cuál es la competencia de Cuentas OK? La competencia es la confianza del usuario. Entre más rápido confíe en el usuario que la promesa que yo le hago de automatizar sus finanzas se va a cumplir y se va a hacer realidad, más rápido puedo avanzar a lo que sigue. Igual mi competencia, es decir, mi competencia está, te aseguro, mucho más preocupada por tener más usuarios y para eso hay que convencerlos y generarles confianza que por competir contra mí o contra otro, ¿no? Porque el potencial más grande, como lo enseñaba en la presentación, está allá afuera en el mercado. O sea, dense cuenta que el 60% de los mayores de 15 años en México no tienen una cuenta bancaria. ¿Verdad? Es un potencial gigante de mercado. Y por cierto, para los que nos están escuchando de Latinoamérica, no se crean que la situación en Latinoamérica es muy diferente, ¿eh? Casi todos los mercados ahondan por ahí. Probablemente Brasil tendrá un poco más de penetración o Chile tendrá un poco más de penetración, pero todos los mercados tenemos una gran oportunidad de crecimiento financiero. Luis Enrique dice, G es como las tienditas que ya deben de aceptar tarjeta, aunque sea con el celular. Es correcto. Aunque sea muy chiquita tu tienda, la oportunidad que te estás perdiendo por no aceptar pagos en línea es gigante. Y además, el costo que tiene hoy implementar estas plataformas para empezar a aceptar pagos en línea es chiquititito. Entonces, el costo de oportunidad que te estás perdiendo es verdaderamente gigante como empresa, sin importar el tamaño que tengas. Entonces, sí es como la tiendita que ya tiene que empezar a aceptar tarjetas, ¿no? Y pues sí, es parte de la transformación digital de las finanzas. María dice, la ciberseguridad es fundamental y también muy olvidada, aún por el gobierno. Es invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Es correcto. La ciberseguridad en toda la transformación digital de las finanzas es fundamental. Si no tenemos confianza en el Banco Central, si no tenemos confianza en los bancos privados, si no tenemos confianza en todas estas plataformas, de que tienen la ciberseguridad correcta para aguantar nuestros datos en una forma sustentable y sostenible, entonces el mercado no va a crecer. Y aquí es fundamental decirlo, ¿no? Y es una avenida, es una avenida de dos vías, ¿no? Nosotros tenemos que hacerlo y el usuario
también se tiene que entregar a la idea de que se tiene que sofisticar. Las empresas tenemos que hacernos a la idea de que ya las tablas de Excel no son el soporte financiero necesario que necesitamos. Tenemos que dar un paso más para allá, crecer y empezar a absorber estas plataformas que nos empiezan a llevar de la mano a una transformación digital correcta. También debería de agregar que es importante hacer un plan de transformación digital financiera. Hay que sentarse con el tesorero, hay que sentarse con el contador y ver qué es lo que necesitan cambiar y cómo lo necesitan cambiar. Y de ahí empezar a incorporar todos estos elementos digitales que me ayudan a hacer el cambio. Cuentas OK dice, si quieren conocer más, los invitamos a conocer nuestro blog en www.cuentasok.com/blog y ahí se pueden meter a encontrar muchísima más información de lo que platicamos el día de hoy. Vamos a hacer una edición de este live y vamos a subirlo en los diferentes canales de Cuentas OK, incluyendo el blog, para que puedan tener esta información. La presentación también la trataremos de colgar por ahí para que tengan acceso a ella y puedan referenciar sobre todo algunos de los datos que di, algunos de los estudios que di, para que puedan ahí pues referenciarse y apoyarse en esto. También vamos a hacer de eso una actividad, si ustedes nos lo piden más periódica, trataremos de ponernos enfrente de ustedes más seguido. Yasmín dice, como tecnología veo muchas oportunidades para los negocios vía digital. Cuentas OK me parece una muy buena propuesta para todo tipo de empresas. Nosotros estamos de acuerdo contigo y además los invitamos a probarlo, de verdad. Es una plataforma de mexicanos para mexicanos que yo en primera persona cuando la estaba haciendo, ¿no? Cofundándola, lo primero en que pensaba es, quiero que resuelva problemas que yo quiero que me resuelva a mí, ¿no? Si no me lo resuelve a mí, no me sirve de nada. Y los primeros en usar Cuentas OK somos Cuentas OK, porque nos resuelven muchos problemas de la vida real de una pequeña empresa en México. Yasmín dice, les deseo una estupenda tarde. Chao, Yasmín, muchas gracias por estar con nosotros. María dice, excelente. Muchas gracias por estar por aquí, María. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos en el próximo evento de estos de Cuentas OK. Trataremos de traerles siempre información súper fresca, valiosa, que sí, se las trae Cuentas OK, pero les sirve para toda la transformación digital de sus empresas. Muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Saludos a todos.